Mi hijo esperó a que le firmara la escritura de mi piso de 1.000.000 euros, el hogar que construí durante 30 años. Una semana después, mientras guardaba mis fotos en una caja de cartón, me dijo con una frialdad que me heló el alma: «Date prisa, vieja, ya no vales para nada». Lo que él no sabía es que yo había sido contable. Y siempre, leo la letra pequeña. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años. Siempre pensé que con ver a mi hijo crecer, con verlo convertido en un hombre, mi vida ya estaría completa. Que no habría nada de qué arrepentirse. Pero un día, hace muy poco, entendí que hay cosas en la vida que, por mucho que las entregues, no siempre te son devueltas. Todavía puedo recordar el sabor amargo de aquel café. El último que me tomé en la que fue mi casa. Era una tarde de mayo. El sol se colaba por las ventanas de mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid. Ese mismo piso que compré con el sudor de mi frente tras 30 años trabajando como contable. 30 años guardando cada euro, renunciando a vacaciones y sacrificando pequeños sueños. Todo para que a mi hijo, Javier, no le faltara nunca de nada. La casa, valorada en casi 1.000.000 euros. No era solo ladrillo y cemento. Era mi seguridad. Mi refugio. Era mi vida entera resumida entre 4 paredes. Hace exactamente una semana, firmé los papeles. Fui a la notaría con él, con mi único hijo, y puse mi nombre en la última página de un documento que le entregaba todo eso. Mi refugio. Mi seguridad. Mi vida. Confié en él. ¿Cómo no iba a hacerlo? Y hoy, hace apenas una hora, mi hijo, el niño al que le di la vida, se plantó delante de mí en el salón de mi propia casa. Su esposa, Sofía, estaba justo detrás de él, con una sonrisa extraña en los labios, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Él me miró. No como un hijo mira a una madre. Me miró como se mira a un objeto que estorba. Y entonces, con una calma que me heló los huesos, lo dijo. Ahora que la casa es mía, mamá, ya no vales para nada. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Podía sentir el polvo flotando en el aire, iluminado por el sol de la tarde que entraba por la ventana. Tienes una semana para irte, añadió. Y su voz era la de un extraño. Una semana. 68 años de vida. 30 años de trabajo. Toda una vida de amor y de sacrificios, todo resumido en una semana. Él y Sofía salieron del salón. Los oí susurrar unas palabras en el pasillo. Después, el sonido de la puerta principal cerrándose. Un sonido limpio. Seco. Definitivo. Me quedé sola. El sol de la tarde empezaba a caer, pintando largas sombras en el parqué. Sombras que parecían garras. Miré a mi alrededor. La estantería con los libros de mi marido. La mesita donde Javier hacía sus deberes de pequeño. El jarrón que me regaló por mi 50º cumpleaños. Todo seguía en su sitio. Pero ya nada era mío. No lloré. En ese momento, no. Simplemente me senté en el sofá que compramos juntos cuando él se casó. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. El cuero estaba frío. O quizá era yo la que se había quedado helada por dentro. La mente es curiosa. En los peores momentos, no te deja pensar en el futuro. No te deja preguntarte a dónde irás o qué harás mañana. No. Te arrastra hacia atrás. Hacia el pasado. Y mi mente viajó, sin que yo pudiera evitarlo, 35 años atrás.
A una habitación de hospital con paredes blancas y un fuerte olor a desinfectante. Al día en que sostuve a Javier en mis brazos por primera vez. Era tan pequeño. Tan frágil. Recuerdo que le miré sus manitas diminutas, sus dedos perfectos, y me hice una promesa en silencio. La promesa que, supongo, se hacen todas las madres. Le prometí que siempre lo protegería. Que nunca dejaría que nada ni nadie le hiciera daño. Y mientras recordaba esa promesa, aquí, en el salón de la casa que ya no era mía, una sola pregunta empezó a formarse en mi cabeza. Una pregunta tan fría y tan afilada como la voz de mi hijo. ¿Quién me iba a proteger a mí, de él? El silencio en el salón era absoluto. Solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared, el que mi marido y yo compramos en nuestro primer aniversario. Cada segundo que marcaba era un golpe sordo en mi pecho. Mi Javi. Mi niño. La imagen que tenía ahora de él, la de ese hombre frío que me acababa de sentenciar, se desvanecía. En su lugar, aparecían otros recuerdos. Recuerdos más cálidos. Lo recordé con 5 años, con las rodillas siempre llenas de arañazos, corriendo hacia mí en el parque para enseñarme un bicho que había encontrado. Lo recordé en las noches de fiebre, con su pequeña cabeza apoyada en mi hombro, respirando con dificultad mientras yo le pasaba un paño húmedo por la frente. No dormí durante noches enteras. Y no me importaba. Una madre no cuenta las horas de sueño que pierde por un hijo. Simplemente está. Mi marido, Antonio, se fue demasiado pronto. Una enfermedad rápida y cruel se lo llevó cuando Javier apenas empezaba la universidad. Desde entonces, fuimos solo él y yo. Me volqué en mi trabajo de contable. Hacía horas extra, aceptaba trabajos adicionales que podía hacer desde casa por las noches. Todo para que él pudiera terminar su carrera sin preocupaciones, para que tuviera el mejor traje el día de su graduación, para que pudiera montar su pequeño negocio. Y me sentía tan orgullosa. El día que se graduó, cuando lo vi subir a recoger su título, con esa sonrisa tan parecida a la de su padre, sentí que cada sacrificio había merecido la pena. Él era mi obra. Mi mejor inversión. Y entonces, apareció Sofía. Al principio, me pareció una chica encantadora. Educada, siempre con una sonrisa. Javier parecía feliz, y eso era lo único que a mí me importaba. Pero había algo en ella. Sofía era encantadora, sí. Pero sus ojos siempre parecían estar calculando el valor de todo lo que veían. Cuando venían a comer los domingos, sus cumplidos sobre mi casa siempre terminaban con una pregunta. ¡Qué maravilla de piso, Carmen! Esto hoy en día debe de valer una fortuna, ¿no? La luz que entra por estos ventanales, es un lujo. ¿Sabes a cuánto está el metro cuadrado por esta zona? Yo sonreía y cambiaba de tema. Me decía a mí misma que eran cosas mías. Que eran preguntas inocentes. Cosas de jóvenes que piensan en el futuro. Pero la contable que llevo dentro, esa mujer acostumbrada a ver más allá de los números, no estaba tranquila. Las alarmas, muy bajito, empezaron a sonar. La primera grieta de verdad apareció hace un año. Javier vino a verme una tarde. Estaba nervioso, pero intentaba disimularlo. Me habló de una oportunidad de negocio increíble. Una inversión segura, decía, que le daría grandes beneficios. Necesitaba dinero. Una cantidad importante. 50.000 euros. Te lo devolveré en 6 meses, mamá. Con intereses, si quieres. Le di el dinero. Por supuesto que se lo di. Eran los ahorros de mi vida, los que guardaba para mi jubilación, para tener una vejez tranquila. Pero un hijo es un hijo. Pasaron 6 meses. Pasaron 8.
No volví a saber nada del dinero ni de la inversión. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa. Va un poco más lento de lo esperado, mamá. Ten paciencia. Estamos a punto de cerrar el trato. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré un extracto de mi cuenta bancaria de aquella época. Y vi la transferencia. La fecha, la cantidad, todo. No sé por qué lo hice. Quizá fue el instinto. O quizá fue esa vieja costumbre de verificarlo todo. Busqué en internet el nombre de la empresa a la que había transferido el dinero. No era una empresa de inversiones. Era un concesionario de coches de lujo. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la cocina a oscuras, con el extracto bancario sobre la mesa. No sentí rabia. Sentí frío. Un frío que empezaba en los pies y me subía por todo el cuerpo. 50.000 euros. Un coche de lujo para Sofía. Y yo seguía haciéndoles el guiso de los domingos. Después de aquello, las cosas cambiaron, aunque yo intentara fingir que no. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Y cuando venían, las conversaciones siempre, de una forma u otra, terminaban en la casa. Mi casa. Fue Javier quien empezó a sacar el tema. Con mucho cuidado. Con palabras que parecían razonables. Mamá, he estado hablando con un gestor. Por el tema de los impuestos, de la herencia, lo mejor sería que pusieras el piso a mi nombre. ¿A tu nombre? ¿Por qué, hijo? Es solo un papel, mamá. Una formalidad. Para protegerte. Imagina que te pasa algo, los trámites serían un lío. Y los impuestos de sucesiones son altísimos. Así, te ahorras problemas y nos ahorras dinero. Sus argumentos sonaban lógicos. Tenían sentido. Pero mi instinto, esa voz interior afilada por años de revisar contratos y detectar fraudes, me susurraba que algo no encajaba. La madre que había en mí quería creerle. Quería confiar en la sonrisa de su hijo. Pero la contable sabía que las decisiones más importantes nunca están en las palabras bonitas, sino en la letra pequeña. Y ese fue el principio del fin. Esa fue la grieta que, poco a poco, se fue haciendo más grande. Hasta romperlo todo. Las semanas que siguieron a aquella conversación fueron extrañas. Javier me llamaba más a menudo. Sofía me traía flores. Volvían a ser el hijo y la nuera perfectos. Pero yo ya no podía verlos igual. Cada llamada, cada gesto amable, se sentía como una pequeña presión. Como el agua que gotea sobre una piedra, intentando desgastarla. La insistencia de Javier con el tema de la casa se volvió casi diaria. Mamá, ¿has pensado en lo que te dije? Es por tu bien. Solo quiero cuidarte. Cuidarme. Esa palabra resonaba en mi cabeza. ¿Realmente quería cuidarme? ¿O quería cuidar lo que yo tenía? La madre que había en mí luchaba por creerle. Quería pensar que yo era una vieja desconfiada, que veía fantasmas donde no los había. Pero la contable, esa mujer que pasó 30 años revisando balances y detectando errores, sabía que las cuentas no cuadraban. El coche de lujo de Sofía, la inversión desaparecida, la prisa repentina por poner la casa a su nombre. Eran demasiadas alarmas sonando a la vez. Así que hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Descolgué el teléfono y llamé a Elena. Elena no es solo una abogada excelente. Es mi amiga. Nos conocemos desde que éramos jóvenes, mucho antes de que yo fuera madre y ella una de las abogadas más respetadas de la ciudad. Antonio, mi marido, siempre decía que Elena tenía la mente más afilada que un cuchillo.
Quedamos en una pequeña cafetería cerca de su despacho, un lugar discreto. Se lo conté todo. La historia del coche, las preguntas de Sofía, la insistencia de Javier con los papeles de la casa. Mientras hablaba, intentaba mantener la voz firme, pero por dentro me sentía avergonzada. Como si estuviera traicionando a mi propio hijo solo por dudar de él. Elena me escuchó en silencio, sin interrumpirme, removiendo su café con una cucharilla. Cuando terminé, dejó la taza sobre el plato y me miró directamente a los ojos. Carmen, dijo, con esa calma que siempre la caracterizaba. El amor de una madre es incondicional, pero la prudencia no es una traición. Es inteligencia. Le conté el plan de Javier, el de poner la casa a su nombre para protegerme. Elena asintió lentamente. Es una jugada clásica, dijo. Y muy peligrosa para ti. Si firmas una donación o una compraventa, pierdes todo el control. Te quedas a su merced. Lo sé, respondí, y la voz me tembló un poco. Pero si me niego, la relación se romperá para siempre. Y no quiero perder a mi hijo, Elena. Entonces, dijo ella, inclinándose un poco hacia mí, no te niegues. Dale lo que pide. O, mejor dicho, hazle creer que se lo das. No entendí a qué se refería. Elena sonrió. Era la sonrisa de alguien que ya había visto el final de la partida. En derecho español existe una figura muy útil, Carmen. Se llama usufructo vitalicio. Me explicó lo que era. En términos sencillos, significaba que yo podía cederle a Javier la propiedad de la casa, lo que se conoce como la nuda propiedad. Él sería el dueño sobre el papel. Pero yo me quedaría con el derecho a usar y disfrutar de la casa por el resto de mi vida. Yo sería la usufructuaria. Eso significaba que él no podría vender la casa sin mi consentimiento. No podría hipotecarla. Y, lo más importante, no podría echarme. Nunca. Prepararemos los documentos para la notaría, continuó Elena. Redactaremos una escritura de donación, tal como él quiere. Pero incluiremos una cláusula. Una pequeña cláusula, perdida entre el lenguaje legal, que establecerá tu derecho de usufructo vitalicio. El plan era brillante. Y terriblemente triste. Era un salvavidas, sí. Pero también era una trampa. Una trampa para mi propio hijo. ¿Y si se da cuenta? Pregunté, con un nudo en la garganta. La gente con prisa, cegada por la codicia, nunca lee la letra pequeña, Carmen. Confía en mí. Esa noche, le di vueltas y vueltas en la cama. El plan de Elena no era solo una medida de protección. Era una prueba. La prueba definitiva. Si mi hijo leía el contrato con atención y me preguntaba sobre esa cláusula, significaría que aún quedaba algo del niño que yo crié. Significaba que se preocupaba, que era honesto. Y yo le explicaría que era solo una forma de sentirme segura, nada más. Pero si la pasaba por alto. Si firmaba sin leer, cegado por las ganas de tener un piso de 1.000.000 de euros a su nombre, entonces yo tendría mi respuesta. Sabría, sin lugar a dudas, a qué me estaba enfrentando. Y así, con el corazón encogido pero la mente clara, decidí seguir adelante con el plan. Le dije a Javier que había pensado en su propuesta y que estaba de acuerdo. Su alegría, la forma en que su voz se iluminó al otro lado del teléfono, fue como una puñalada. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me pregunto, ¿ustedes que me escuchan, qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían confiado ciegamente, o habrían hecho lo mismo que yo? Déjenme su opinión en los comentarios. Me ayudaría mucho saber que no estoy sola en esto. La semana antes de la firma fue la más larga de mi vida.
Yo tenía que actuar. Tenía que representar un papel. El papel de una madre mayor, un poco ingenua, feliz de complacer a su hijo. Javier y Sofía me llevaron a comer a un restaurante caro. Hablaban de sus planes, de un pequeño viaje que harían para celebrar. Celebrar. ¡Qué curioso! Yo sonreía, asentía, preguntaba por los detalles del viaje. Por dentro, sentía un vacío inmenso. Era como ver una película en la que yo era la protagonista, pero no reconocía a ninguno de los actores. El día de la firma llegó. Era un martes. Un día gris, nublado, que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Nos sentamos en una sala grande, en la notaría. Una mesa de madera oscura, brillante, que reflejaba nuestros rostros como un espejo deformado. El notario, un hombre serio con gafas, empezó a leer el documento. Su voz era monótona, un murmullo legal que llenaba la habitación. Yo no lo miraba a él. Miraba a mi hijo. Javier no escuchaba. Sus ojos iban de un lado a otro, impacientes. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa. A su lado, Sofía miraba su teléfono disimuladamente. Tenían prisa. Prisa por terminar. Prisa por poseer. El notario llegó a la página 3. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Sabía que la cláusula, la letra pequeña, estaba ahí. En el párrafo 4. Elena me lo había señalado con un marcador amarillo el día anterior. Vi los ojos de Javier pasar por encima de esa página. Sin detenerse. Como quien lee los ingredientes de una caja de galletas que no le interesan. Mi respiración se detuvo por un segundo. Él no la había visto. No le importaba. El notario terminó la lectura. Levantó la vista por encima de sus gafas y preguntó. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Silencio. Un silencio que duró una eternidad. Era su última oportunidad. La última oportunidad para el niño que yo crié. Un simple, ¿qué significa este párrafo, mamá?, habría bastado. Una simple duda. Pero Javier solo sonrió, cogió el bolígrafo que le ofrecía el notario y dijo. Todo perfecto. ¿Dónde hay que firmar? En ese silencio, mientras la pluma de mi hijo se deslizaba sobre el papel, escuché el sonido de un corazón rompiéndose. El mío. Firmó. Después firmó Sofía, como testigo. Y finalmente, yo. Mi mano no temblaba. Estaba extrañamente firme. Era la mano de la contable, no la de la madre. La mano que cierra un balance sabiendo que el resultado es una pérdida irreparable. Al salir de la notaría, el aire de la calle me pareció más frío. Javier me dio un abrazo. Un abrazo rápido, casi un trámite. Sentí la tela de su chaqueta cara contra mi mejilla. Olía a una colonia que yo no le había regalado. Gracias, mamá, me susurró al oído. Sabía que podía confiar en ti. En ese momento, lo entendí. Yo había perdido a mi hijo. Quizá lo había perdido hacía mucho tiempo, y no me había dado cuenta. Pero acababa de ganar una batalla que ni siquiera sabía que estaba luchando. Fue una victoria con sabor a ceniza. Y así, volvemos al principio. A hoy. A hace una hora. Cuando Javier se plantó delante de mí en el salón y me dijo esas palabras. Ahora que la casa es mía, mamá, ya no vales para nada. Esta vez, al recordarlo, la escena es diferente. Ya no siento la sorpresa paralizante de la primera vez. Ahora, siento una tristeza profunda, infinita. La tristeza de quien ve confirmados sus peores temores. Lo miro.
Miro a ese hombre que es mi hijo y que, al mismo tiempo, ya no lo es. Y en mi interior, algo hace clic. La madre da un paso atrás. Y la contable, la mujer que siempre supo leer la letra pequeña, toma el control. La puerta se cierra. Me quedo sola. El reloj de pared sigue marcando los segundos. Pero ya no son golpes en mi pecho. Ahora, suenan como el comienzo de una cuenta atrás. Me levanto del sofá. Voy a la cocina y me sirvo un vaso de agua. Mis manos están firmes. Mi mente, por primera vez en meses, está completamente clara. Miro por la ventana. Sofía y Javier suben a su coche de lujo. El coche que compraron con mis ahorros. Arrancan y se van. Seguramente, a celebrar. Yo cojo mi bolso. Meto dentro la cartera y las llaves que no son de esta casa. Salgo al pasillo, cierro la puerta detrás de mí sin mirar atrás. No voy a la casa del pueblo, como ellos esperan. No voy a esconderme a llorar mi pena. Bajo a la calle, hago una seña a un taxi que pasa. Le doy al conductor una dirección. Una dirección en otro barrio de Madrid. Una dirección que mi hijo no conoce. Que nadie conoce. Mientras el taxi se aleja, veo mi edificio reflejado en el espejo retrovisor. La que fue mi casa durante 30 años. No siento nostalgia. No siento rabia. Siento calma. La calma de quien sabe exactamente cuál es el siguiente movimiento en la partida. El juego, mi querido hijo, no ha terminado. Ahora, empieza el juego. El taxi me dejó en una calle tranquila del barrio de Argüelles. Un barrio obrero, de gente de toda la vida. No tenía el brillo de Salamanca, pero tenía algo mucho más importante. Anonimato. Subí a un segundo piso sin ascensor. Metí la llave en la cerradura de una puerta que no había abierto en más de un año. La puerta se abrió con un suave quejido, como si me diera la bienvenida. Dentro, todo estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas dormidos. Olía a cerrado, a tiempo detenido. Este pequeño apartamento era mi secreto. Lo compré hace 15 años, poco después de la muerte de Antonio. Con una pequeña herencia que me dejó mi madre. Nunca se lo dije a Javier. Ni a nadie. Me decía a mí misma que era una inversión, una pequeña seguridad para el futuro. Pero creo que, en el fondo, una parte de mí siempre supo que podría necesitar un refugio. Un plan B. Antonio siempre decía, Carmen, tú eres demasiado precavida. Quizá tenía razón. Pero hoy, esa precaución me acababa de salvar. Pasé las siguientes horas destapando los muebles, abriendo las ventanas para que corriera el aire, haciendo mía de nuevo esa pequeña fortaleza. No era un palacio, pero cada rincón era mío. De verdad. Sin condiciones. Sin letra pequeña. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses, no tuve pesadillas. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación que casi había olvidado. Determinación. Lo primero que hice fue llamar a Elena. Estoy lista, le dije, antes incluso de que ella pudiera decir hola. Sabía que lo estarías, respondió, y pude sentir su sonrisa al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Le di mi nueva dirección. Elena llegó esa misma tarde. Traía su maletín de cuero y 2 vasos de cartón con café caliente. Se sentó en el pequeño sofá del salón y miró a su alrededor. Siempre un paso por delante, Carmen? Dijo con admiración. Es el único modo de no tropezar, respondí, dándole un sorbo a mi café.
Extendimos nuestros papeles sobre la mesa de comedor. Mi copia de la escritura de donación. Mis extractos bancarios. Notas que había ido tomando en una libreta durante el último año. Bueno, dijo Elena, poniéndose sus gafas de leer. El primer paso es sencillo. Javier, en su ignorancia, cree que puede vender el piso. O hipotecarlo. En cuanto intente hacer cualquier movimiento en el registro de la propiedad, se encontrará con una pared. Tu usufructo vitalicio. Y entonces, vendrá a buscarte. No quiero esperar a que él venga, Elena, dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. No quiero un enfrentamiento en el que él venga a gritarme. Quiero que esto se acabe. Pero a mi manera. Elena me miró por encima de las gafas. ¿Qué tienes en mente, Carmen? Respiré hondo. Era el momento de sacar a la luz las otras sospechas. Las que iban más allá de mi casa. Le hablé de las llamadas telefónicas de Javier, que a veces yo escuchaba sin querer. Conversaciones en voz baja, llenas de palabras como inversores, rentabilidad garantizada, paraíso fiscal. Le hablé de los documentos que, una vez, vi sobre su escritorio cuando fui a llevarle un tupper con lentejas. Parecían contratos de préstamo, pero con personas mayores. Nombres que me sonaban. Amigos de Antonio. Viudas de antiguos vecinos. Él no solo me ha engañado a mí, Elena, dije, y sentí una oleada de rabia fría. Creo que está engañando a más gente. Gente vulnerable. Gente que confía en él porque es el hijo de Antonio y Carmen. Elena se quitó las gafas y se frotó los ojos. El ambiente en la pequeña sala se había vuelto pesado. Esto es mucho más grave de lo que pensaba, dijo en voz baja. Lo sé. Por eso, activar el usufructo ya no es suficiente. Eso solo me protege a mí. Pero, ¿y los demás? Mi amiga se quedó pensativa un momento. Luego, cogió su bolígrafo y un folio en blanco de su maletín. De acuerdo, Carmen. Si tus sospechas son ciertas, enfrentarnos a él directamente sería un error. Él lo negaría todo y escondería las pruebas. Tenemos que usar un arma mucho más poderosa que un abogado. ¿Cuál? Pregunté. El Estado, respondió Elena, y una chispa de acero brilló en sus ojos. Más concretamente, la agencia tributaria. Hacienda. Mi mente de contable se activó al instante. Entendí perfectamente. Una inspección de Hacienda. No hay nada que dé más miedo a un empresario en España que una carta certificada de Hacienda. Es el principio del fin para cualquiera que tenga algo que ocultar. Durante 30 años, mi trabajo fue encontrar irregularidades en las cuentas de otros, dije, sintiendo como la vieja profesional que había en mí despertaba de su letargo. Sé perfectamente qué buscar. Movimientos de dinero sin justificar. Incrementos de patrimonio no declarados. Empresas pantalla. Exacto, confirmó Elena. Necesitamos preparar un dossier. Una denuncia anónima, pero tan detallada y tan bien documentada, que Hacienda no tenga más remedio que actuar. No podrán ignorarla. Javier me quitó mi casa. Pero yo iba a quitarle algo que él valoraba mucho más. Su fachada de hombre de negocios exitoso y respetable. Los días siguientes, mi pequeño apartamento se convirtió en un centro de operaciones. Extendí todos mis papeles sobre la mesa. Puse en marcha mi viejo ordenador portátil. Empecé a hacer lo que mejor sabía hacer, seguir el rastro del dinero. Hice algunas llamadas. A antiguos compañeros de trabajo, a viejos amigos que ahora estaban en puestos importantes en bancos. No pedí favores ilegales. Solo hice preguntas casuales.
Oye, ¿te suena esta empresa? ¿Qué tal le va a este sector? Preguntas inocentes que, para un buen contable, pueden revelar mundos enteros. Poco a poco, con paciencia, las piezas del puzzle empezaron a encajar. Y la imagen que formaban era mucho más fea y oscura de lo que yo había imaginado. Trabajar en el dossier se convirtió en mi rutina. Por las mañanas, salía a caminar para despejar la mente. Pero por las tardes, mi mesa de comedor se transformaba en el despacho de la contable que nunca dejé de ser. Papeles, extractos bancarios, notas, todo extendido en un orden que solo yo entendía. El amor de madre había quedado aparcado en un rincón. Ahora mandaba la lógica. La fría y clara lógica de los números. Y los números, a diferencia de las personas, nunca mienten. La primera pieza clave llegó de la forma más inesperada. Una mañana, mientras compraba el pan, me encontré con Mateo. Mateo era uno de los mejores amigos de mi difunto marido. Un hombre bueno, jubilado de un taller mecánico, que había trabajado toda su vida como una hormiguita. Hacía tiempo que no lo veía. Me alegré de encontrarlo. Pero su rostro no tenía la alegría de siempre. Parecía preocupado, más envejecido. Carmen, qué alegría verte, me dijo, con una sonrisa cansada. Lo mismo digo, Mateo. ¿Cómo va todo? Él dudó un momento. Miró a ambos lados de la calle, como si temiera que alguien lo escuchara. No muy bien, la verdad, confesó en voz baja. Hice una inversión hace unos meses. Con tú, Javi. Sentí un escalofrío. ¿Con Javier? Pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Sí. Me habló de un proyecto inmobiliario en la costa. Unas villas de lujo. Me prometió una rentabilidad muy alta, un 10% anual. Le di casi todos mis ahorros, Carmen. 60.000 euros. Se me secó la boca. Los primeros meses, todo fue bien, continuó Mateo, y su voz se quebró un poco. Me llegaba el pago de los intereses puntualmente. Pero desde hace 3 meses, nada. No me llega nada. Lo llamo y siempre tiene una excusa. Que si un retraso con los permisos, que si un problema con la constructora. Escuché a Mateo, le di unas palabras de ánimo que ni yo misma me creía, y me despedí. Pero de camino a casa, ya no sentía el peso de la barra de pan en la bolsa. Sentía el peso de la certeza. Lo que Mateo me había descrito no era un proyecto inmobiliario. Tenía otro nombre. Un nombre que yo conocía muy bien por mi antiguo trabajo. Se llamaba esquema Ponzi. Es un engaño muy viejo. Y muy cruel. Usas el dinero de los nuevos inversores para pagar los intereses prometidos a los antiguos. El sistema funciona mientras siga entrando gente nueva. Pero en cuanto el flujo de dinero se detiene, todo el castillo de naipes se derrumba. Y los últimos en llegar lo pierden todo. Cuando llegué a casa, llamé a Elena inmediatamente. Lo que me había contado Mateo era la pieza que nos faltaba. Ahora todo encajaba. La prisa de Javier por tener mi casa. No era solo codicia. Era desesperación. El esquema se estaba viniendo abajo. Necesitaba una inyección de dinero grande y rápida. Necesitaba hipotecar mi piso de casi 1 millón de euros, para conseguir un préstamo del banco y tapar el agujero antes de que todo saltara por los aires. Mi casa no era un trofeo para él. Era su última tabla de salvación. Esa tarde, mientras Elena y yo añadíamos esta nueva información al dossier, sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Abuela? Era Lucía. Mi nieta.
Tenía 14 años. Su voz sonaba apagada, triste. Hola, cariño. ¿Qué tal estás? Bien, dudó. Bueno, no muy bien. Papá y mamá discuten mucho. ¿Discuten? ¿Por qué? Por dinero, creo. Papá está siempre enfadado. Grita mucho por teléfono. Dice palabras raras, como liquidez y bancarrota. Abuela, tengo miedo. Colgué el teléfono con el corazón en un puño. Aquella llamada lo cambió todo. Hasta ese momento, mi lucha era por mí. Por mi casa. Por la traición que había sufrido. Y quizá, también, por gente como Mateo. Pero ahora era por Lucía. Por esa niña asustada que no entendía por qué su mundo se estaba desmoronando. No podía permitir que mi nieta creciera en un hogar construido sobre mentiras. No podía permitir que la avaricia de su padre le robara su futuro y su inocencia. Miré a Elena, que me había estado observando en silencio. Ya es suficiente, dije, y mi voz era firme. Era la voz de una abuela protegiendo a su cría. No podemos esperar más. Cogimos todo el dossier. Cada prueba. Cada extracto bancario. La declaración jurada que Elena me había ayudado a redactar. El testimonio anónimo de Mateo, que había aceptado colaborar cuando le expliqué la situación, sin mencionar mi nombre. Lo metimos todo en un sobre grande, de color marrón. No tenía remitente. Pero el destinatario estaba muy claro. En la etiqueta blanca, con la letra pulcra de Elena, se leía: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Departamento de Inspección Financiera. Era un paso sin retorno. Al echar el sobre en el buzón de correos, sentí su peso. Era el peso del futuro de mi hijo. De mi familia. El sonido metálico del sobre al caer dentro del buzón fue el único ruido en la calle silenciosa. Sonó como el cerrojo de una celda al cerrarse. Ya no había marcha atrás. Los días que siguieron al envío de esa carta fueron los más extraños de todos. Yo sabía que había puesto en marcha una maquinaria lenta, pesada, pero imparable. La maquinaria del Estado. Ahora, solo podía esperar. Y la espera es un tiempo curioso. Un tiempo vacío, que la mente se encarga de llenar con fantasmas. Cada mañana, me obligaba a seguir una rutina. Salía a comprar el periódico, daba un paseo por el Parque del Oeste. Veía a otras abuelas con sus nietos, y el corazón se me encogía un poco pensando en Lucía. Por las tardes, leía. Intentaba concentrarme en las novelas, perderme en otras vidas. Pero mis ojos se desviaban de las páginas. Y mi mente siempre volvía al mismo lugar. A Javier. Me preguntaba constantemente en qué momento se había torcido todo. Recordaba haberle enseñado a ser honesto. Recuerdo una vez, cuando era pequeño, que volvió a casa con un lápiz de colores que no era suyo. Se lo había quitado a un compañero en el colegio. Me senté con él. Le expliqué, con toda la paciencia del mundo, que lo que había hecho estaba mal. Que las cosas ajenas no se tocan. Que la confianza es un tesoro muy frágil. Al día siguiente, fue al colegio y le devolvió el lápiz a su amigo, pidiéndole perdón. Yo me sentí tan orgullosa. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué esquina de su vida había abandonado esas lecciones? No era una cuestión de venganza. Lo que sentía no era odio. Era una pena inmensa. Una sensación de fracaso. El fracaso de una madre que mira a su hijo y ya no lo reconoce. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque, viendo las hojas caer de los árboles, pensé en el perdón.
Me pregunté si algún día podría perdonarlo. Y entendí algo importante. Entendí que perdonar no significaba olvidar. Ni tampoco significaba dejar que el mal ganara, fingiendo que no había pasado nada. A veces, el acto de amor más grande, el perdón más verdadero, es detener a alguien que amas antes de que se destruya por completo. Y eso era lo que yo estaba haciendo. Estaba intentando salvar a mi hijo, de sí mismo. Aunque él nunca llegara a entenderlo. Una noche, sonó el teléfono. Era él. Mi corazón dio un vuelco. Mamá. ¿Qué tal? Dijo, con una alegría forzada, demasiado alta. Bien, hijo. Aquí estoy. Te llamaba para saber cómo estabas por el pueblo. ¿Hace mucho frío por allí? El pueblo. Él creía que yo estaba en la vieja casa de mis padres. Sola. Derrotada. Se está bien, mentí. Mi voz sonó tranquila. El aire es más limpio que en Madrid. Me alegro, me alegro. Oye, te llamaré pronto. Estamos pensando en hacer una pequeña reforma aquí en la casa. Pintar, cambiar algunos muebles. Para que cuando vengas de visita, esté todo más bonito. Colgué. Y me quedé mirando el teléfono. No sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo un vacío inmenso. La facilidad con la que mentía. La naturalidad con la que interpretaba su papel de hijo preocupado. Esa llamada, que pretendía tranquilizarme, solo sirvió para borrar la última sombra de duda que me quedaba. Estaba haciendo lo correcto. Pasó una semana más. El silencio se hacía cada vez más tenso. Yo sabía que en algún lugar, en un despacho gris, un funcionario de Hacienda estaría revisando mis papeles. Cruzando datos. Tirando del hilo. Y entonces, una mañana de martes, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Elena. No hizo falta que dijera mucho. Su voz era tranquila, pero contenía un peso especial. Lo tienen, Carmen. Me senté en el borde de la cama. Hacienda ha iniciado una inspección completa, continuó. Esta mañana, a primera hora. Le han notificado la apertura de un expediente por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. Hizo una pausa. Y le han congelado las cuentas. Todas. Las personales y las de la empresa. Cerré los ojos. Podía imaginarlo. Podía imaginar a Javier en su oficina, recibiendo esa carta certificada. Podía imaginar el color desapareciendo de su rostro. La soberbia convirtiéndose en pánico. La tormenta, por fin, había estallado. Y así, sentada en mi pequeño apartamento, con el teléfono aún en la mano, supe que ya no había vuelta atrás. El camino que elegí estaba llegando a su fin. Un final doloroso, sí. Pero necesario. Si ustedes han seguido escuchando hasta aquí, les pido algo. Por favor, dejen un comentario con el número 1 aquí abajo. Solo un 1. Así sabré que siguen ahí, que hay amigos acompañándome en este viaje. La presencia de ustedes es el mayor aliento que puedo tener para contarles la última parte. La parte más difícil de la historia de mi vida. Después de la llamada de Elena, los acontecimientos se precipitaron. Fue como ver caer las piezas de un dominó, una detrás de otra, cada vez más rápido. Yo no veía las noticias. No leía los periódicos. No quería. Pero las noticias me llegaban igualmente. Me llamó Mateo, el amigo de mi marido. Su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonaba aliviada. Carmen, no sé qué ha pasado, pero ha pasado algo.
Fui a la oficina de tu hijo, como otros tantos. Estaba cerrada. Pero por el barrio corre el rumor de que el periódico local va a sacar mañana un artículo. Hablan de una presunta estafa inmobiliaria. Una estafa. Ya tenía nombre. Elena me mantenía informada de los detalles legales. Con las cuentas congeladas, Javier no podía devolver el dinero a sus inversores. No podía pagar a sus empleados. No podía pagar el alquiler de su lujosa oficina. El castillo de naipes, como yo sabía que ocurriría, se estaba derrumbando. ¿Y Sofía? Elena me contó que la habían visto sacar maletas del piso. Muchas maletas. Sofía no era tonta. Sabía reconocer un barco que se hunde. Y había sido la primera en saltar por la borda. En el fondo, no me sorprendió. Durante esos días, mi teléfono no sonó. Javier no llamó. Imaginaba su desesperación. Su rabia. Su incredulidad. Y entonces, una noche, cuando ya me iba a la cama, sonó. Era él. Mamá. Su voz no era la del hombre de negocios seguro de sí mismo. Era la voz de un niño asustado. Un niño perdido. Mamá, tienes que ayudarme. Me senté en el borde de la cama. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió calmada. ¿Qué ocurre, Javier? Están intentando arruinarme. Hay una investigación de Hacienda, no sé por qué. Necesito dinero, mamá. Necesito hipotecar la casa. Con eso puedo pararlo todo. Tienes que firmar los papeles. Respiré hondo. Era el momento. La casa no se puede tocar, Javier. ¿Cómo que no se puede tocar? Es mía. Tú la firmaste. Hay una cláusula que lo impide, dije, y mi voz era tan fría como el hielo. Deberías haber leído la letra pequeña. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de confusión. Y después, oí el clic del teléfono al colgar. Sabía que no había terminado. Sabía que vendría a buscarme. Y vino. 2 días después. Yo estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. No era el interfono del portal. Era el timbre de mi puerta. Con insistencia. Con rabia. Miré por la mirilla. Era él. Su rostro estaba desencajado. Pálido. Con ojeras. Abrí la puerta. Entró como un torbellino, sin pedir permiso. Miró a su alrededor, a mi pequeño apartamento, con los ojos desorbitados. ¿Qué es esto? Preguntó, casi gritando. ¿Qué es este sitio? Lucía me lo ha dicho todo. Creía que estabas en el pueblo. Lucía no tiene la culpa de nada, dije, cerrando la puerta con calma. Es solo una niña asustada. Él se giró hacia mí. Sus ojos ardían. ¿La letra pequeña? ¿De qué letra pequeña hablabas? He estado con los abogados, con el notario. Me dicen que no puedo hacer nada con mi propia casa. Que tú tienes el usufructo. Tú. ¿Cómo lo has hecho? No me moví. No levanté la voz. Lo miré. Miré al hombre en el que se había convertido mi hijo. Un hombre acorralado, buscando a quien culpar. ¿Por qué me haces esto, mamá? Gritó, y su voz se rompí. ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti. Esa fue la gota que colmó el vaso. Lo que tú has hecho por mí. Repetí, y esta vez, mi voz sí que tenía un filo cortante. ¿Echarme de mi casa?
¿Decirme que ya no valía para nada? ¿Robar mis ahorros para comprarle un coche a tu mujer? ¿Estafar a los amigos de tu padre? ¿Eso es lo que has hecho por mí, Javier? Se quedó sin palabras. Boquiabierto. Dio un paso atrás. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Cómo sabes todo eso? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, hijo. Y tú nunca me viste. Solo veías a una vieja. A un estorbo. Di un paso hacia él. Y entonces, se lo dije. No fue Hacienda, Javier. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? No fueron ellos quienes empezaron la investigación. Me miró fijamente. Y muy lentamente, vi cómo la comprensión empezaba a amanecer en sus ojos. Una comprensión horrorizada. Fui yo. Su rostro se transformó. La rabia, el pánico, todo desapareció. Y en su lugar quedó una expresión de absoluta derrota. Como si le hubieran dado un golpe en el estómago y le hubieran sacado todo el aire. Se dejó caer en el sofá. El mismo en el que se sentó Elena para planearlo todo. Enterró la cara entre las manos. Y por primera vez en 35 años, volví a ver llorar a mi hijo. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. De impotencia. En ese momento, llamaron a la puerta. Esta vez, el timbre sonó suave, educado. Javier levantó la vista, asustado. No abras, susurró. Me acerqué a la puerta. Es por tu bien, Javier, dije en voz baja. Y abrí. Eran 2 agentes de policía, de uniforme. Detrás de ellos, estaba Elena. El plan había funcionado a la perfección. Elena, previendo una reacción violenta, los había alertado. Javier no se resistió. No dijo nada. Se levantó, se puso las manos a la espalda, y se dejó llevar. Cuando pasaba por mi lado, se detuvo un instante. No me miró. Miró un punto vacío en la pared, por encima de mi hombro. Y susurró una sola palabra. ¿Por qué? No era una pregunta. Era el sonido de un mundo que se acaba. Y yo no tuve respuesta. Solo pude ver cómo se lo llevaban por el pasillo. El hijo al que le había dado la vida. Y ahora, se la había quitado. El ruido de la detención de Javier fue seguido por un silencio aún más pesado. Un silencio lleno de trámites, de abogados, de declaraciones. La prensa habló del caso durante unos días. Empresario detenido por presunta estafa piramidal. Veía los titulares en los kioscos y pasaba de largo. No era mi historia. Mi historia era otra. Era más íntima. Y más dolorosa. Sofía desapareció por completo. Se fue del país, según me dijo Elena. Dejó a su marido y a su hija sin mirar atrás. Y Lucía, mi pobre Lucía. Se quedó en medio de la nada. Sola. La primera semana, se quedó con unos amigos de la familia. Yo no quería forzarla. Necesitaba su espacio. Sabía que estaría confundida, enfadada. Con su padre, por lo que había hecho. Y conmigo, por haberlo destapado. Fue ella la que me llamó. Una noche. Su voz era apenas un susurro. Abuela, ¿puedo ir contigo? Al día siguiente, fui a buscarla. Cuando me vio, no dijo nada. Simplemente me abrazó. Y lloró. Lloró por todo. Por su padre, por su madre, por su mundo roto. Y yo la abracé,
sintiendo el temblor de su cuerpo adolescente. Y supe que, en medio de todo este desastre, algo bueno tenía que salir. Ella era ese algo bueno. El proceso legal fue complicado. Javier se enfrentaba a años de cárcel. Por estafa, por blanqueo de capitales, por insolvencia punible. Podría haberme quedado de brazos cruzados. Podría haber dejado que la justicia siguiera su curso. Pero no lo hice. Hablé con Elena. No quiero que se pudra en la cárcel, le dije. Quiero que pague por lo que ha hecho. Pero que pague de verdad. Reparando el daño. Elena, una vez más, encontró la manera. Propusimos un acuerdo a la fiscalía. Javier se declararía culpable de todos los cargos. Colaboraría plenamente con la investigación para identificar a todos sus cómplices. Y, lo más importante, aceptaría liquidar todos sus bienes para crear un fondo de compensación para sus víctimas. Eso incluía, por supuesto, su nuda propiedad sobre mi antiguo piso. Para que el acuerdo funcionara, yo también tenía que ceder. Tenía que renunciar a mi usufructo vitalicio y permitir que la casa se vendiera. No lo dudé ni un segundo. Esa casa ya no era mi hogar. Estaba manchada. Era solo un activo en un balance. El balance de la justicia. El piso se vendió rápido. Por algo menos de 1.000.000 de euros. Con ese dinero, y con lo poco que quedaba de las cuentas de Javier, se pagó hasta el último céntimo a gente como Mateo, y a la docena de jubilados que habían confiado en mi hijo. Fue la última contabilidad que hice en mi vida. Y la más importante. Javier aceptó el trato. Su condena se redujo considerablemente. Pero tendría que pasar un tiempo en la cárcel. Unas semanas antes del juicio, fui a visitarlo al centro penitenciario. La sala de visitas era un lugar frío, impersonal. Nos separaba un cristal. Cuando entró, vestido con el uniforme gris, apenas lo reconocí. Había adelgazado. Parecía más viejo. La arrogancia había desaparecido de sus ojos. Nos quedamos en silencio un rato. No sabíamos qué decir. Fue él quien rompió el hielo. Gracias, mamá. Me sorprendió. Gracias ¿por qué? Por lo del dinero, para la gente. Mateo me ha escrito una carta. Dice que le has salvado. Era lo correcto, Javier. Volvió el silencio. ¿Por qué, mamá? Preguntó al fin, su voz rota. Era la misma pregunta que me hizo el día de su detención. Esta vez, yo sí tenía una respuesta. Lo miré a través del cristal. A los ojos de mi hijo. Porque era mi deber detenerte. Porque el amor, a veces, no consiste en darlo todo, sino en poner límites. Porque era la única forma de amor que me quedaba por darte. Salí de allí con una extraña sensación de paz. El fin de semana después del juicio, cogí a Lucía y nos fuimos al pueblo. A la vieja casa de mis padres. El lugar donde Javier había querido desterrarme. La casa estaba cerrada, llena de polvo. Pero era un lugar lleno de recuerdos felices. ¿Qué hacemos aquí, abuela? Preguntó Lucía. Vamos a empezar de nuevo, le respondí. Pasamos todo el fin de semana limpiando. Abriendo ventanas. Sacudiendo alfombras. Entre cajas viejas, encontramos álbumes de fotos. Fotos de su padre de pequeño. Fotos mías y de su abuelo. Lucía miraba las fotos en silencio. Papá parecía feliz, dijo en voz baja. Lo era, cariño. La gente, a veces, se pierde por el camino. Ese fin de semana,
En esa casa llena de fantasmas buenos, algo se curó entre nosotras. Y dentro de nosotras. Una semana después, al volver a mi apartamento de Madrid, encontré una carta en el buzón. No era una factura ni publicidad. Era un sobrescrito a mano. Dentro, había una nota. Querida Carmen, empezaba. No tenemos palabras para agradecerle lo que ha hecho. Nos ha devuelto no solo nuestro dinero, sino nuestra tranquilidad. Usted es una mujer valiente. La carta no estaba firmada por una persona. Estaba firmada por 12. 12 familias. La leí una y otra vez. Y mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. En ese momento, entendí que mi historia, mi dolorosa historia, ya no era solo mía. Se había convertido en algo más grande. Han pasado 3 años desde aquel día. 3 años. A veces, cuando lo pienso, parece que fue ayer. Otras veces, siento como si hubiera ocurrido en otra vida. A otra mujer. Mi vida ahora es tranquila. Y, por primera vez en mucho tiempo, es feliz. Lucía y yo vivimos juntas en mi pequeño apartamento de Argüelles. Ya no es un refugio secreto. Es nuestro hogar. Un hogar lleno de risas, de conversaciones hasta tarde y del olor a bizcocho recién hecho los domingos por la mañana. Javier salió de la cárcel hace 6 meses. Consiguió un trabajo modesto, como administrativo en una pequeña empresa de transportes. Vive en un piso de alquiler a las afueras. Está solo. Nos vemos de vez en cuando. Una vez al mes, quizá. Tomamos un café en una cafetería a medio camino entre su casa y la mía. Nuestras conversaciones son prudentes. Hablamos del tiempo. De fútbol. De cómo le va a Lucía en la universidad. No hablamos del pasado. Aún no. Quizá nunca lo hagamos. El vínculo entre nosotros es frágil, como un hilo de cristal. Pero ya no está roto. Hay una pequeña grieta, sí. Una cicatriz que siempre estará ahí. Pero el hilo resiste. El otro día, cuando nos despedimos, me trajo un pequeño ramo de margaritas. Gracias, mamá, me dijo. Gracias por no dejarme caer del todo. Y en sus ojos, por primera vez en años, volví a ver un destello del niño al que enseñé a devolver un lápiz de colores. Quizá, después de todo, aún haya esperanza para él. La carta que recibí de Mateo y los demás, esa carta lo cambió todo. Me hizo darme cuenta de que mi caso no era único. De que hay muchos mayores ahí fuera, solos, asustados, que se enfrentan a situaciones parecidas. Gente que, por vergüenza o por miedo, no se atreve a pedir ayuda. Hablé con Elena. Y de una conversación en la mesa de mi cocina, nació una idea. Una idea pequeña, pero poderosa. Hace 2 años, fundamos una pequeña asociación. La llamamos Legado Seguro. No es gran cosa. Una pequeña oficina que nos cede un centro cívico 2 tardes por semana. Allí, Elena y otros abogados voluntarios ofrecen asesoría legal gratuita a personas mayores. Y yo hago lo que sé hacer. Reviso sus papeles. Les explico la letra pequeña de los contratos. Les enseño a leer un extracto bancario, a desconfiar de las promesas de dinero fácil. Les escucho. Y les digo las palabras que a mí me hubiera gustado oír. No estás sola. No es culpa tuya. Lucía es nuestra mejor voluntaria. Está estudiando Derecho. Dice que quiere ser como Elena. Cuando la veo sentada a mi lado,
explicando con una paciencia infinita a una anciana cómo funciona una tarjeta de crédito, siento un orgullo que no me cabe en el pecho. Ella es mi verdadera obra. Mi mejor inversión. Ella, y todas las personas a las que ayudamos. A veces, por la noche, me siento en el pequeño balcón de mi apartamento. Miro las luces de la ciudad. Y pienso en todo lo que ha pasado. Pienso en la lección que he aprendido. Una lección muy dura. A los padres y madres que me escuchan, les diría esto: amen a sus hijos sin condiciones. Pero no les entreguen su seguridad de forma ciega. La independencia económica en la vejez no es desconfianza. Es dignidad. Enséñenles el valor de las cosas, no solo su precio. A los hijos, les diría: la casa de sus padres puede valer 1.000.000 euros, sí. Pero el amor y los sacrificios que hay entre esas paredes son incalculables. No cambien lo que no tiene precio por algo que se puede perder en un instante. Y a todos les diría que la naturaleza humana, en este mundo moderno y ajetreado, es frágil. La presión por tener éxito, por aparentar, puede convertir a las personas en extraños. Pero la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes en el banco. Se mide por tu integridad cuando nadie te ve. Por tu capacidad de hacer lo correcto, aunque duela. Perdí una casa de 1.000.000 euros. Pero encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Encontré un nuevo propósito para mi vida. Y recuperé el amor de mi nieta, que es el tesoro más grande de todos. La historia de Carmen termina aquí. Una historia de traición, pero también de una fuerza inquebrantable. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de la decisión de Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras y valoro enormemente su perspectiva. Si esta historia les ha hecho reflexionar o les ha tocado el corazón, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se conmoverá, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, puede que el protagonista sea usted.